Pregunta. ¿Este es día de reposo? ¿Es día del Señor? ¿O día de reposo del Señor? ¿Es indistinto? ¿Qué es esto que nosotros hacemos hoy? Pues en Éxodo 20, el versículo 8, siempre se nos ha dicho en el mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Día de reposo? Entonces vamos a hablar sobre esto. Continuando entonces con el estudio sobre este cuarto mandamiento de la ley moral, nos hallamos con otra de las afirmaciones sobre las cuales la iglesia del Señor, la iglesia de nuestro amado Rey y Señor Jesucristo, descansa y se fundamenta su fe mientras reconoce el cuarto mandamiento como una parte completa de la ley suprema, universal e inalterable del Señor. En nuestro siguiente estudio observaremos que el día de reposo del Antiguo Testamento, que era el séptimo día al que pertenecía el reposo judío, ha quedado derogado. En su lugar, viene a ser el primer día de la semana en el Nuevo Testamento, que es el día de reposo cristiano, que recibe el nombre y que es en nuestros días el día del Señor. Entonces ya ustedes me podrían responder una pregunta: ¿día de reposo o día del Señor? No se afanen. Este asunto ha sido de enorme controversia. Enorme controversia. ¿Por qué? Pues hay algunos que argumentan que este día de reposo, no puede ser cambiado. Hay otros que dicen que es uno de cada 7. O sea, contemos donde caiga, uno de cada 7. Total, hay que descansar un día. Mientras que la comunidad cristiana, su iglesia, aparta el primer día de la semana para este propósito, sustituyendo entonces, por razones obvias, el séptimo día por la autoridad de los apóstoles inspirados por el Santo Espíritu de Dios y por lo tanto de Cristo mismo. Para esto entonces nos valdremos de las siguientes afirmaciones de la Escritura. Hermanos, vamos a ver algunos de ellos y empecemos con el primero. Está un tanto largo el título del primer punto, pero es que como hemos dicho aquí, a veces es complicado decirlo en 2 palabras. Ya lo van a notar por qué. En primer lugar, el día específico de la semana en que debe guardarse el día de reposo fue determinado por razones reveladas por la voluntad y autoridad de Dios después de la creación. A ver, resúmanme eso. Entonces encontramos nosotros que, bueno, ahí está todo esto. ¿Por qué debe guardarse el día, específicamente el día de reposo? Porque fue determinado por la voluntad y autoridad de Dios después de que el Señor creó este día. Así que el mandamiento de observar el día de reposo es en su esencia tan moral, tan inmutable como los otros mandamientos, como honrar al padre y a la madre, no hurtar, no matar, guardarnos del adulterio. Y esto tiene como fundamento, o están fundamentados más bien, en la Constitución universal y permanente y en las relaciones que como seres humanos tenemos. Fue designado para
El día de reposo fue designado para que nosotros pudiéramos satisfacer las necesidades físicas, las necesidades morales, las necesidades espirituales, las necesidades sociales del hombre y proveer un tiempo adecuado para la instrucción bíblica de las personas y la adoración pública y privada de Dios. Para eso está dado el día. Así que notemos nosotros que hay mucha esencia en ese mandamiento. Hay tantas cosas que ver de allí que si nos ponemos a estudiar una por una, bueno, esto sería inagotable. Pero hemos tratado de decir, hermanos, que el establecimiento de este mandamiento es que tengamos nosotros un tiempo adecuado, un tiempo apropiado para que nosotros los cristianos observemos el día de reposo y también las naciones cristianas lo hagan con regularidad. ¿Y por qué razón, hermanos? Porque es que esto es una autoridad de Dios. Dios dijo que esto se debería hacer y constituye, por lo tanto, la esencia misma de la institución. Dios dijo, esto es lo que ustedes van a hacer. Este día debe ser guardado y como lo dijo Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Cumplirlo. Hemos venido insistiendo que el Señor nos dio un decálogo. Esto va a sonar feo, pero es así. Un decálogo de 10 mandamientos. No un decálogo de 9. Hemos insistido en esto, porque Dios dijo que esto debería ser de esta manera. Así que, si nosotros vemos todo lo que dice el mandamiento que debemos hacer, lo leímos ahora en Deuteronomio, todo lo que nosotros debemos hacer y no hacer, son elementos esenciales en las dos dispensaciones. Bueno, cuando nos estamos refiriendo a las dos dispensaciones, lo que estamos diciendo aquí son los periodos de tiempo y hacemos referencia más exactamente al Antiguo y el Nuevo Pacto. Así que el día de reposo, como fue divinamente establecido en el Antiguo Testamento, es justamente lo que todos los hombres necesitamos hoy. Yo me he puesto a pensar, hermanos, bueno, hay edades en las que se puede hacer esto, donde entramos a trabajar el lunes y seguimos trabajando hasta el otro lunes y continuamos en el trabajo hasta el siguiente lunes. Hermanos, yo creo que hay momentos en que esto tendría que enloquecer a cualquiera. Porque la vida no consiste solo en el trabajo, en todas las obligaciones que nosotros tenemos. Por eso Dios, sabiendo de nuestra debilidad, de nuestra necesidad, de nuestra imperfección, dijo, este es un día en el que ustedes y yo vamos a descansar. Pero descansar, como hemos dicho, no significa relajarnos a dormir las 24 horas del día de reposo. Evitar todo contacto con algo que minimice nuestra energía. O sea, no se trata de eso. Cuando es un día de reposo es, bueno, cambiar de actividad, pero no dejar de hacer las cosas. Esto es lo que el Señor ordenó, que todos dejáramos de hacer trabajo secular, que santificáramos ese tiempo dedicándolo para la adoración a Dios y el bien de esta humanidad. Dios instituyó ese mandamiento y el pueblo lo fue cumpliendo vez tras vez. Los cultos en el templo se fueron incrementando y más adelante se agregó la instrucción y la adoración en las sinagogas. Les fue otorgados a los hombres y a los animales el descanso como un privilegio, no como una carga.
Oiga, yo me he dado cuenta que es el día de reposo y justamente en el día de reposo la gente quiere hacer más, pero no lo que Dios ordenó. El día de reposo es para eso, para nuestro beneficio. Así que si nosotros vemos qué fue lo que Dios a través de la voz de Moisés dijo, leímos en Deuteronomio 12, 5, 12 al 15. El Señor dijo ahí, guardarás el día de reposo para santificarlo. No es un día cualquiera, no es algo que se hace todos los días. Y dice, santificarlo ¿cómo? Como Jehová Dios lo mandó que se debería hacer. Así que él dijo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para el Señor. Así que no haremos ninguna obra en él, nada de lo que hay cerca a nosotros lo debería hacer. Bueno, ya usted dirá, bueno, el mandamiento dice ahí, no harás ninguna obra tú, ni tu hijo, ni tu hija, hasta ahí vamos bien. Pero dice, ni tu siervo, entonces nosotros decimos, bueno, no lo hay. Ni tu sierva tampoco la hay. Mucho menos ni tu buey, ni tu asno, ni nada de eso. Bueno, pero el Señor mandó que nosotros tuviéramos descanso y tuviéramos compasión por aquellos que trabajan también. Hermanos, yo no sé si ustedes han pensado, pero así como nosotros necesitamos un descanso, todos esos que están alrededor nuestro también lo necesitan. ¿Por qué razón? Nosotros tenemos un alma. ¿Será que ellos no? Ellos también tienen un alma y necesitan dar cuenta a Dios por eso. Pero si nosotros no vamos a tomar descanso, vamos a usar de sus servicios, vamos a hacer otras cosas que Dios no ordenó. Razón por la cual el Señor dijo que deberíamos guardar este mandamiento, y es que se les trajo a la mente de su pueblo, les dijo, acuérdense que ustedes un día fueron siervos en tierra de Egipto y que Dios los sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. ¿Para qué? Para que en un momento adoráramos al Señor en medio de tanto trabajo. Pues bien, yo veo que los judíos siempre lo obedecieron y después los judíos festejaban el día del Señor de una manera muy importante, pero como si fuera un ayuno. Ahora, cuando digo esto, como si fuera un ayuno, pregunto, cuando usted está en ayuno, ¿cómo está su rostro, hermano? ¿En festival? No. Razón por la cual el Señor ordenó que si usted un día estuviera ayunando, dijo el Señor, más bien lávese la cara, más bien haga las cosas bien para que la gente no sepa que usted está haciendo eso. Nosotros los cristianos venimos a soportar el día del Señor o a gozarnos el día del Señor. Hay una diferencia entre estas dos cosas, ¿no? Entre soportar el día del Señor o gozarnos el día del Señor. Con el correr del tiempo, como sucedió con las demás partes de lo que Dios reveló, este mandato se fue cubriendo de capas superpuestas, es decir, de interpretaciones, de agregados que los fariseos le hicieron, que los rabinos le hicieron al mandamiento. Ustedes recuerdan cómo hicieron de pesado el día de reposo. No podían, hermanos, hacer nada, porque si no, la ley decía que deberían ser castigados. Y aparte de esto le colocaron una y otra cosa, de tal forma que el Señor dijo, ustedes han legislado con leyes que ni siquiera ustedes mismos pueden soportar. Bueno, pero vino nuestro Señor Jesucristo y limpió todas estas cosas, como lo hizo con el resto de la ley. Recuerden que el mismo Señor dijo que Él vino a cumplir toda justicia. Por lo tanto, el Señor guardaba el día de reposo íntegra y estrictamente.
y enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. Hemos de descartar entonces, como lo hizo el Señor, las interpretaciones engañosas, pero conservando el sentido espiritual, el sentido esencial como Dios ordenó. El Señor Jesucristo vino a cumplir con el día de reposo. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Él dijo en Marcos 2:27, dijo que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Fue hecho por causa del hombre. En consecuencia, es obligatorio para todos los hombres, para siempre, adaptándose a la naturaleza y a las necesidades de todos los hombres en todas las condiciones históricas, cumplir con este mandamiento, cumplir con ello. Por otra parte, es evidente que el día específico apartado como de reposo no es en absoluto la esencia de la institución. Es decir, no es coger el día y decir el domingo es día de reposo y se acabó. Es día de reposo, punto. Pero, ¿qué hay dentro del día de reposo, hermanos? ¿Qué hay? Hemos hecho una pregunta a los hermanos cuando he tenido la oportunidad de ir donde ustedes. Hermano, ¿hace usted apropiación para el día de reposo? Y entonces la respuesta ha sido casi que general y única entre todos. Sí, claro, nosotros preparamos los alimentos para el día de reposo. ¿Y eso es todo? O sea, el día de reposo consiste en preparar alimentos y comer al otro día y ya. ¿Qué apropiación estamos haciendo para el día de reposo? ¿Es dejar de cocinar el día de reposo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si yo le pregunto a usted, hermano, y ahora sí otros me van a contestar con un poco de más luz, ¿está haciendo apropiaciones para el día de reposo? Ya hay otros que le han agregado, sí, tenemos un libro para leer. Mejoramos la cosa. ¿Y qué más? No, pensarlo, pastor. Hermanos, ¿qué más hay que hacer para el día de reposo? O sea, ¿solamente eso, comer y leer un libro? ¿Qué más hay que hacer? ¿Nos estamos dando cuenta de la esencia del mandamiento, hermanos? Ahora, si no han aprendido la lección, están condenados a repetirla. Volvemos a explicar de qué se trata. Pero como ya hemos entendido, hermano, no es más sino revisar sus notas y se van a dar cuenta qué tantas cosas hay que hacer allí. Sin embargo, a través de los subsiguientes estudios, alguien me preguntó, ¿y cuándo va a acabar con el cuarto mandamiento? Y la respuesta es, creo que él va a acabar conmigo. Porque hay harto que decir de esto, hermanos. Así que, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer aquí, hermanos? Aprender, es apartar esto como ese día tan específico, santo para el Señor. No es solo venir por venir, sino venir con todas las cosas que el Señor enseñó en él. No podemos, hermanos, decir nosotros, vamos a sustituir este día y vamos a hacer otras cosas porque estas no están dadas por el Señor. Él dijo, es el día de reposo. Y esto es lo que hemos de hacer en este día. No hay que cambiarlas. Debemos es obedecernos, sujetarnos a lo que el Señor hizo. En segundo lugar, hermanos, veremos la introducción de una nueva dispensación. Estamos diciendo, ¿es día de reposo o es día del Señor? No olviden que estamos sobre esto. ¿Día de reposo o día del Señor? Lo que acabamos de ver fue lo que Dios instituyó y que se ha venido cumpliendo a través de las edades. Pero ahora veamos esta nueva dispensación. Esto significó
que un sistema que se había enfocado en una nación en particular y de un carácter preparatorio como lo fue para Israel, fue reemplazado por uno permanente y universal. Esto es, por la iglesia, para la iglesia. Porque la iglesia abarca todas las naciones y, como dijo el Señor, hasta el fin del mundo. La iglesia permanecerá hasta allá. Hermanos, esta fue ciertamente una ocasión apropiada. La ley moral expresada en los 10 mandamientos, escritos por el dedo de Dios en una roca y establecidos como fundamento desde su trono entre querubines y con las condiciones de su pacto, debe permanecer, debe permanecer. Los tipos, las leyes municipales, especiales para los judíos y todo lo que no fuera esencial al día de reposo santo y a otras instituciones permanentes deben ser cambiados. Es decir, hermanos, aquí tenemos algo que debemos tener en cuenta. ¿Para qué seguimos si de eso se tratara, si eso hiciéramos? ¿Para qué, hermanos, hacer esas ceremonias que indicaban lo que se debería hacer en el día de reposo? Por ejemplo, ¿saben ustedes que ya cambió esto de una manera bien apropiada, bien pertinente? Porque piensen, cada uno de nosotros con una oveja, un buey, unas palomas, harina, todo esto para este día, para las ofrendas, para los sacrificios. Uy, hermano, gracias al Señor, eso cambió. Eso tuvo que ser eliminado. ¿Por qué? ¿Por qué se eliminó eso? Porque es que el día de reposo tiene un dueño. ¿Saben quién es el dueño del día de reposo? Cristo. Y todo lo que se hacía en el día de reposo en esa nación que estaba preparando era la venida de Cristo. Estaba todo apuntando hacia allá. Y si ya vino Cristo, ¿para qué hacer todas esas cosas? ¿Ya para qué? Si tenemos a Cristo, todo aquello apuntaba hacia Él. Ahora ya no lo necesitamos. Ahora tenemos la verdad aquí entre nosotros. Así que, hermano, esas instituciones que se hicieron allá debieron ser cambiadas. Tercero, ¿por qué razón cambió eso? Aquí encontramos el hecho maravilloso de la resurrección del Señor Jesús. El primer día de la semana es una razón adecuada para designarlo como el día de reposo cristiano en lugar del séptimo día. Repito eso, hermanos. El primer día de la semana es una razón adecuada para designarlo como el día de reposo cristiano en lugar del séptimo día. El Antiguo Testamento comienza con un relato desde el Génesis del cielo y la tierra, y la antigua dispensación se fundamenta primeramente en la relación de Dios como creador, como ese Dios que creó el universo, como ese Dios que creó el hombre. Eso es lo que, así comienza la antigua dispensación. El Nuevo Testamento comienza con el relato ya no de la creación de la tierra y demás cosas, sino con el Génesis de Jesucristo. El Nuevo Testamento revela al Creador encarnado, revela a ese victorioso Señor sobre el pecado y la muerte. El reconocimiento de Dios como Creador es común a todo sistema donde se cree en Él. El reconocimiento de la resurrección del Dios encarnado es exclusivamente del cristianismo. A ver, mis hermanos, nosotros creemos
en la encarnación de Cristo, ¿verdad, hermanos? Creemos en la vida de Cristo sobre esta tierra durante unos años, en las enseñanzas de Cristo. Creemos en que Él un día, por causa del pecado del hombre, se sujetó a la voluntad del Padre y fue al sacrificio a la cruz del Calvario. Creemos en su muerte. Creemos en ese sacrificio. Creemos en que derramó su sangre por el pecador para lavar el pecado de ese hombre. Pero si dejamos las cosas ahí, si eso queda ahí, esto queda mal. Porque entonces creeríamos que sí, Cristo nació, vivió, enseñó, fue a la cruz, murió, y si queda ahí, ¿qué esperanza tenemos, hermanos? ¿Qué esperanza tenemos? Hermanos, si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo, apague y vámonos. Porque si no creemos que el Señor Jesucristo vive hoy, entonces, ¿qué esperanza tenemos, hermanos? Así que el reconocimiento de Dios como creador es común a todo aquel sistema donde se cree en Él. Y se conserva en el reconocimiento de la resurrección de Cristo, mientras que el tratado de fe actual lleva en sí mismo todo el contenido de la fe cristiana. Hermanos, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Él no resucitó, si nosotros no creemos en esto, vano es lo que estamos haciendo. La realidad de la resurrección de Jesucristo es la ejecución de la redención de la iglesia. Nosotros creemos esto. Es la razón de nuestra fe. Es el fundamento de nuestra fe. Y la promesa de nuestra salvación personal y del triunfo final de nuestro Señor como Salvador del mundo. Hermano, es la piedra fundamental del cristianismo histórico y en consecuencia de todo lugar en donde creemos en Dios. Un requisito esencial para el apóstol Pablo era, o no para el apóstol Pablo, para los apóstoles era ser testigos oficiales de la resurrección de Cristo. Así que si ustedes ven en Hechos 1, 21 al 22, la Escritura nos dice que su doctrina se resumía como una predicación de Jesús y la resurrección. En Hechos 1, 21, 22 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, sea hecho uno testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, hermanos, aquí no es que nosotros nos hayamos inventado eso de la resurrección de Cristo. La misma Escritura nos dice que era necesario que uno de los que vivió con el Señor fuera testigo de esto. Y ellos hablan aquí en plural. No fue solo uno, más de uno. Así que nosotros vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo, por testimonio de ellos, resucitó. Y hay muchísimos textos más allí. Por ejemplo, Hechos 4:2, Hechos 17:18, Hechos 23:6, Hechos 24:21. Hay unos pocos. En cuarto lugar, durante su vida, Jesús afirmó que era Señor del día de reposo. Ahora, hermanos, veamos. La gran razón para el cambio del día de reposo judío al día del Señor es recordarnos el misterio de nuestra redención en Cristo. El motivo por el que Dios instituyó el antiguo día de reposo fue como un memorial para la creación. Pero ahora
lo ha sustituido por el recuerdo de una obra aún más gloriosa que la creación, y es la redención. Grande fue la obra de la creación, eso lo creemos, ¿sí o no, hermanos? Pero mayor que esta fue la obra de la redención, tal como se dijo en Ageo 2:9. En Ageo 2:9 se dijo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así también, hermanos, la gloria de la redención fue mayor que la creación. Grande fue la sabiduría que nos creó, pero más milagrosa aún fue la sabiduría que nos salvó. Precisamente fue el Señor Jesucristo quien afirmó en Marcos 2:27 al 28. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Estamos hablando con el dueño del día de reposo. Y Él hace con su día lo que Él desea que nosotros aprendamos. Después de su resurrección, señaló el primer día de la semana, no el séptimo. Señaló el primer día de la semana, no el séptimo. Y esto lo hizo por cómo se reveló. El día que resucitó, el Señor se apareció a sus discípulos aproximadamente en 5 ocasiones. También, retirándose durante un intervalo, reapareció el siguiente primer día de la semana, estando ellos reunidos y Tomás con ellos. Allá en Juan 20:19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, y dice la Escritura, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Qué nos está implicando esto aquí, hermanos? Que cuando nosotros, como sus discípulos, estamos reunidos, el día del Señor, ¿sabe con qué presencia contamos? Con la presencia especial del Señor. Aquí lo manifiesta el Señor. Estaban reunidos y el primer día Él vino a estar con ellos. También en Hechos 2, versículos 1 y 4. Dice que se encontró con sus discípulos cuando estaban reunidos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablasen. Y descendió sobre ellos el don del Espíritu Santo prometido. Muchos años después, el Señor apareció a Juan en Patmos y le otorgó su última gran revelación. ¿Cuándo? En el día del Señor. Dice Apocalipsis 1:10. Y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Todos los cristianos primitivos observaban el día del Señor como el festejo semanal de la resurrección del Señor. Las Escrituras también están llenas de evidencias de que los miembros de las iglesias apostólicas también tenían por costumbre de reunirse en sus respectivos lugares con el propósito de adorar al Señor justamente el primer día. Hebreos 10:25 también nos dice lo siguiente: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que estas reuniones se realizaban el primer día de la semana. Es indudable, y lo prueba la acción de Pablo en Troas, Hechos 20, versículos 6 y 7. Dice: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura,
navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. También por sus órdenes, las órdenes de Pablo a las iglesias en Corinto y Galacia. Primera a los Corintios 16, 1 y 2. Dice Pablo en cuanto a la ofrenda para los santos: haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Hermanos, es evidente que para este tiempo ya se había hecho el cambio del séptimo día al primer día. Y recuerden quién fue el que autorizó esto: el Señor Jesucristo en su resurrección y los apóstoles guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, si yo hago esta pregunta, hermanos: ¿séptimo día o día del Señor? ¿Día de reposo o día del Señor? Bueno, y si no se quieren comprometer, digan día de reposo cristiano. Pero es el día del Señor que nos toca cumplir, porque el Señor así lo sancionó. Hermanos, pero también vemos que no solamente Cristo lo ordenó, lo vivió, lo enseñó, sino que también los discípulos lo hicieron. Pero también vemos que muchos antiguos padres cristianos habían observado lo que los apóstoles hacían y cumplían también de manera muy importante lo consignado acerca del día del Señor. Pues allí sus vidas y las doctrinas que enseñaban estaban ajustadas al día del Señor. Por lo tanto, hermano, el cambio contaba con la sanción de los apóstoles, con el mismo Señor Jesucristo. Por ahora, entonces, nosotros entendemos que este cambio del día de reposo al día del Señor fue sancionado por el Señor mismo. Ahora, punto número 5. No son sino 30 hermanos, así que no se preocupen. Vamos en el punto número 5, desde la época de Juan. A ver, hermanos, si nosotros observamos, fue el apóstol Juan quien fue el primero en darle a la institución su mejor y su más sagrado nombre. El apóstol Juan, allá en Patmos, dijo: estaba en el Espíritu, ¿cuándo? El día del Señor. Así que hay una cadena ininterrumpida e irrepetible de testimonios que el primer día de la semana era observado como el día de adoración y descanso cristiano. Durante mucho tiempo, la expresión día de reposo continuó siendo aplicada al séptimo día. Hermanos, a veces hablando entre nosotros, no sé, pero nosotros no hacemos esa diferencia tan enorme como el día de reposo judío al día de descanso, al día, el día del Señor o el día de reposo cristiano. No hacemos esa diferencia. Para nosotros es, nos tiene sin cuidado. ¿O sí, hermanos? O nosotros usamos este día con cierto bemol. Si nosotros decimos: no, es que este es el día de reposo y nos estamos refiriendo exactamente al reposo judío, entonces tenemos grandes problemas. Pero si usted lo dice sin ningún tipo de prevenciones como estas, ¿cuál es el problema entonces en usarlo? Así que ahora no vayan ustedes a decir, ahora ¿cómo es que debemos decir? ¿Cómo es que nos tenemos que manifestar para este día? ¿Cómo, hermanos?
hermanos, desde que no tengamos ese seccionamiento tan rígido como existía, decir día de reposo, día del Señor, o sea, ¿cuál es el problema? No así quienes han discutido sobre el séptimo día por ABC y el día del Señor es por esto. Hermanos, con tranquilidad vamos a vivir nuestras expresiones del día del Señor o el día de reposo, como lo quieran usar. Esto se vino usando por mucho tiempo. Era la costumbre, era una manera de decir las cosas. Los cristianos primitivos seguían diciendo, bueno, esto es lo que hay que hacer. Es el día del Señor, es el día de reposo. Inclusive, había algunos un poco más rígidos en este asunto. Ellos guardaban el día de reposo y el primer día. O sea, hacían el sábado y hacían el domingo. Eran mucho más rígidos en eso. Bueno, sin embargo, hermanos, después de un tiempo, el romanismo, tenía que aparecer el romanismo aquí. Y cuando hablamos del romanismo, ya saben ustedes a dónde nos dirigimos, ¿no? Estos, en oposición al judaísmo, observaban el día de reposo o el día del Señor como un día de ayuno. Ellos decían, o sea, al realizar sus reuniones religiosas públicas, esto lo consideraban como un día ya no tan sagrado. Para ellos era un día. Nunca suspendían sus trabajos, ni lo prohibían. La idea era que ellos no querían ajustarse a esta ley. Por otro lado, hermanos, cualquier tendencia a volver a esa observancia antigua estrictamente como un día santo o sagrado, no lo querían hacer, se desaprobaba esto. Y decían, este es un día donde hay que tener tranquilidad, no es un día de esclavitud, o sea, es un día de libertad en el Evangelio. Y cualquier práctica que hagan está bien, o sea, no tienen problema de eso. Notan ustedes cómo bajaron la vara de la comprensión del día del Señor. Y muchas personas empezaron a desviarse del día del séptimo día o del día del Señor por causa de ellos. Es más, los cristianos llamaban a su propio día, al cual le daban preeminencia y una obligación exclusiva, el día del Señor, el primer día, el octavo día. Así lo decían ellos. Y en su comunicación con los paganos, llegaron a llamarlo como lo hemos hecho nosotros. Según ese uso popular del latín, 10 solis. 10 solis, 10 con S, 10 solis. ¿Qué significa? Día del sol. Eso significa domingo. Recordemos que en aquella época, alrededor de dos milenios atrás, los romanos adoptaron la tradición helénica de nombrar los días de la semana de acuerdo a sus principales astros y de los planetas. Ellos representaban así sus divinidades. Así que ellos tenían como dios a la luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y el Sol. Por eso llamaron 10 solis. Una comparación de los pasajes en que estas designaciones fueron usadas por los cristianos primitivos muestra la seguridad absoluta que significan el mismo día, puesto que todos se definen como aplicándose al día, el día de reposo en el que Cristo, el día del Señor en el que Cristo resucitó. Voy a hacer algunos comentarios y con esto acabo.
Uno de los comentarios de Ignacio de Antioquía dice que este era un amigo cercano de los apóstoles que fue martirizado en Roma, no más de 15 años después de la muerte de Juan. En su epístola a los magnesianos, ¿ustedes sabían que existía esa epístola? Bueno, existía. En el capítulo 9 dice, él refiriéndose, dice, así pues, los que habían andado en prácticas antiguas alcanzaron una nueva esperanza, sin observar ya los sábados, sino moldeando sus vidas según el día del Señor, en el cual nuestra vida ha brotado por medio de él y por medio de su muerte. Y también este hombre llamaba al día del Señor la reina y el principal de todos los días. Estamos hablando de tiempo después de los apóstoles. Justino Mártir dice, en el día llamado domingo hay una asamblea de todos los que viven en las ciudades o en los distritos rurales, y las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas son leídos, porque es el primer día cuando Dios disipó las tinieblas y el estado natural original de las cosas y formó el mundo, y porque ese es el día en que Jesucristo, nuestro Salvador, se levantó de entre los muertos. Por lo tanto, permanece como el principal y el primero de los días. Tertuliano, escribiendo al final del siglo II, dice, en el día del Señor, los cristianos, en honor a la resurrección del Señor, deben evitar todo trabajo de lo que puede causar ansiedad y aplazar todo trabajo del mundo, no sea que den lugar al diablo. Atanasio dice explícitamente, el Señor transfirió la observancia del día de reposo al día del Señor. El testimonio de todos los grandes reformadores y de todas las ramas históricas modernas de la Iglesia cristiana coinciden. Lutero, Calvino, enseñan que el día de reposo, el día del Señor, fue ordenado por Cristo para toda la raza humana. Así que, hermanos, hemos visto cómo se cambió del día de reposo al día del Señor. Concluyamos diciendo, el cambio de día por parte de la Iglesia Apostólica es comprobado por el testimonio histórico de la Iglesia primitiva y de los reformadores, a lo que podríamos agregar, si el espacio lo permitiera, contra lo cual no existe ninguna evidencia contraria. Esto, al igual que los pasajes ya citados, demuestra que el cambio se efectuó por autoridad de los apóstoles y por ende por la autoridad de Cristo. Por medio de los por medio de los apóstoles, predicando a Jesús y la resurrección, y observando y estableciendo el primer día de la semana para servicios religiosos. Y entonces así se confirma la importancia y pertinencia del cambio. Hebreos 2:4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu. ¿Cuándo? En el día del Señor. En el día del Señor. Desde el gran día pentecostal del Señor. Este día ha sido observado por el auténtico pueblo de Dios y bendecido por el Espíritu Santo. Ha sido reconocido y usado como un medio esencial y preeminente para edificar el reino de Cristo y efectuar la salvación de su simiente. Y este reconocimiento divino ha existido en cada época, nación, en proporción directa con la fiel consagración del día para sus propósitos espirituales. Ahora, hermanos, no es posible que una adoración supersticiosa de la voluntad humana o una idea equivocada hubiera sido coronada con sellos uniformes y discriminantes de autoridad
y aprobación divina por más de 2000 años. Es decir, hermano, nada había podido resistir esto. Si el Señor autorizó, Dios cambió, Él es el Señor del día de reposo, esto es lo que la iglesia debe hacer. Hermanos, pero vuelvo ya y con esto termino. El día del Señor no consiste solo en estar en la iglesia. No consiste en venir solo a la iglesia. El día del Señor es mucho más que esto. Mucho más que esto. Hoy lo hemos podido venir observando, hermanos, que cada vez más la iglesia tiene que ajustarse a las verdades de la Escritura para poder entonces cumplir como el Señor ordenó y con lo que demandó del día del Señor. Iglesia, estamos entendidos de esto y nosotros ahora somos deudores de toda la luz que el Señor nos ha dado. Vamos a orar.